Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la primera presidencia de Perón. ¿Y qué sucedió en esta etapa? Bueno, comentarles que la primera presidencia de Perón marcó el inicio del peronismo, un movimiento político que surgió en Argentina en la década de 1940. También mencionarles que Perón llegó al poder tras ganar las elecciones del 24 de febrero de 1946 con el apoyo de una coalición de partidos como el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y el Partido Independiente. También mencionarles que su victoria se basó en el respaldo de la clase obrera y en políticas sociales y económicas que promovió durante su etapa como secretario de Trabajo y Previsión. Antes de seguir, no te olvides de siempre comentar y darnos tu opinión sobre el video, que es de mucha importancia para nosotros. Y si no es mucho pedir, deja tu like y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Continuemos hablando un poco más sobre la primera presidencia de Perón, en este caso hablar sobre sus etapas y políticas. Comenzando con la consolidación inicial en 1946, con la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, API, Decreto Ley número 8503, el 24 de abril del mismo año. Este instituto controló la nacionalización del comercio exterior y buscó generar divisas para la industrialización. También mencionar el control del intercambio financiero y de divisas, Decreto Ley número 12.596, el 3 de mayo del mismo año. Reguló el manejo de divisas para fortalecer la economía nacional. Otra de sus políticas fue el primer plan quinquenal en 1947 hasta el 51. El primer plan quinquenal fue anunciado oficialmente el 19 de octubre de 1947 y abarcó medidas económicas, sociales e industriales que son las que veremos a continuación, como es el caso de la sustitución de importaciones, un objetivo que tenía este gobierno, de buscar la industrialización, desarrollo agrícola y nacionalización de sectores estratégicos. Pero sigamos hablando un poco más sobre las políticas de la primera etapa de Juan Domingo Perón, porque hay más que deben ser mencionadas. Otra de sus políticas fue la nacionalización de ferrocarriles británicos en 1947 y servicios telefónicos, empresas de gas y transporte público. También se dio la creación de instituciones claves como la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina SOMISA, también de la Empresa Nacional de Energía, Yacimientos Carboníferos Fiscales y también Gas Natural del Estado. Otra de sus políticas en su primera etapa, es decir, de Juan Domingo Perón, fueron las obras públicas. Se dio una construcción de viviendas sociales, hospitales, escuelas técnicas y universidades públicas gratuitas. Y por último, mencionar la reforma constitucional de 1949. La Constitución de 1949 incorporó derechos sociales como los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad. También estableció la reelección presidencial indefinida. Sigamos hablando un poco más sobre las políticas de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, porque hay más que deben ser mencionadas. Por ejemplo, en las políticas sociales se dio la ley de aguinaldo, la cual estableció el pago de aguinaldo para empleados estatales y obreros. También se dio la ley de propiedad horizontal, reguló los precios de alquileres y promovió el acceso a viviendas populares, como así también se dio el voto femenino, sancionado en 1947, que permitió por primera vez el sufragio universal en Argentina. Sigamos hablando un poco más sobre las políticas de la primera etapa, es decir, de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, porque también deben ser mencionadas la expansión educativa, ya que se dio una gratuidad universitaria que estableció la enseñanza universitaria gratuita. También se dio la creación de nuevas facultades como la de arquitectura, odontología y tecnológica. Y respecto a la política exterior, Perón adoptó una política equidistante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de Guerra Fría, fortaleciendo relaciones latinoamericanas.
Sigamos hablando un poco más sobre la primera presidencia de Juan Domingo Perón, en este caso hablar sobre su final de su primer mandato. Bueno, decir que la primera presidencia de Juan Domingo Perón finalizó el 4 de julio de 1952 tras completar su mandato de 6 años. Su gobierno también enfrentó tensiones internas, incluyendo intentos golpistas y conflictos con la oposición, particularmente con la Iglesia Católica y los sectores antiperonistas. Y por último, mencionar respecto al final de su primera etapa, que a pesar de estos desafíos, Perón fue reelegido en 1951 para un segundo mandato que comenzó inmediatamente después de la conclusión de su primera presidencia. Continuemos hablando un poco más sobre la primera presidencia de Perón, en este caso hablar sobre algunas críticas que recibió su gobierno. Bueno, decir que durante su mandato se implementaron medidas que restringieron la libertad de prensa y se persiguió a opositores políticos. Esto incluye la censura de medios que criticaban al gobierno y la represión de movimientos opositores, lo que contribuyó a la percepción de un régimen autoritario. Otra de las críticas que recibió el primer gobierno de Perón tiene que ver con la educación. El modelo educativo implementado durante su gobierno fue criticado por estar centrado en la exaltación del culto a la personalidad de Perón y su esposa Eva Perón, en lugar de fomentar una educación crítica y pluralista. Y por último, mencionar la desigualdad y clientelismo. Aunque Perón promovió políticas de bienestar social, se criticó que estas medidas a menudo estaban acompañadas de prácticas de clientelismo, donde se otorgaban beneficios a cambio de apoyo político. Esto generó dependencia entre los sectores más vulnerables. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.